Bueno, Bueno, muy listo. buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra clase de POCUS, ya de rutina los miércoles. La idea del día de hoy, pues vamos a tocar un tema que ha sido crucial, ha sido también a veces debatido en muchos escenarios clínicos, pero cada vez nos acercamos más a un consenso, a una medición correcta y a una evaluación de la vaina del nervio óptico. Es importante también tener en cuenta lo que es el contexto clínico de estos pacientes a quienes se los vamos a realizar para definir conductas adicionales. Bueno, así que adelante, José. Bueno, muchas gracias. Hoy sí voy a encender la cámara. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Bueno, entonces, para continuar con las charlas de focus neurológico, hoy vamos a hablar acerca de evaluación de la vaina del nervio óptico. Para los que no lo recuerdan, mi nombre es José Antonio Lemos, residente de segundo año de Medicina de Urgencias, y para efectos de esta charla, mi tutor académico fue el doctor Carlos Castro. Esta es la tabla de contenidos y objetivos pues, a desarrollar. Vamos a hacer una pequeña introducción de por qué la importancia de la medición de la vaina del nervio óptico. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía, vamos a sentar algunos precedentes fisiopatológicos. Luego vamos a hablar acerca de la evidencia en el intento de establecer algunos puntos de corte y posterior a ello vamos a pasar a la parte operativa y finalmente con esto vamos a dar algunas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante medir la presión intracraneal? Pues digamos que desde las últimas décadas se ha visto que la presión intracraneal pues, ha cobrado como un pilar fundamental o ha sido la piedra angular para la atención de los pacientes que asocian lesiones intracraneales. Para referirnos a ello, pues debemos hacer la anotación de la teoría de Monroe-Kelly, que fue escrita aproximadamente sobre el año 1700, y lo que describía es que bueno, que lo que describía es que el sistema nervioso central, pues, es un sistema que está dentro de una cavidad inextensible, que es la bóveda craneal, y que, pues, va a estar conformada por unos volúmenes. Estos volúmenes van a estar determinados por el volumen arterial, el volumen sanguíneo, el volumen del parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Y cuando, pues, se asocia a una lesión probablemente ocupante de espacio, estos volúmenes van a tener una capacidad de adaptabilidad, o digamos una magnitud de compensar este aumento de la presión. Y posteriormente, cuando estos mecanismos se sobrepasan, estos volúmenes, digamos que ya no pueden modificar su magnitud, pues es el momento en el que se va a generar un aumento de la presión intracerebral. Para ir un poco más allá, pues esto claramente no pretende ser una extensa revisión sobre neurofisiología. Traigo esta gráfica, pues que es la gráfica de presión sobre volumen, que pues nos habla acerca de la elastancia y la distensibilidad y cómo, digamos, en una fase inicial, cambios de volumen me van a generar pequeños aumentos de presión, pero luego vamos a encontrar esta fase pendiente de la curva donde pequeños cambios de volumen me van a generar un gran aumento de presión. Pues digamos que esto puede inferir a que va a estar comprometida la presión de perfusión cerebral, porque recordemos que pues la PIC, digamos que es inversamente proporcional a la presión de perfusión cerebral. Entonces, conocer la PIC es importante porque esto nos va a permitir influir en las diferentes estrategias de tratamiento de nuestros pacientes, tal vez impactar en fenómenos como la isquemia, la congestión y el edema cerebral que se producen. Y es importante resaltar que para la monitoría de la presión intracraneal, pues existen métodos invasivos y métodos no invasivos. Y dentro de los métodos, la vaina del nervio óptico, digamos que cobra una importante relevancia por su reproducibilidad y factibilidad y pues amplia disponibilidad. Para pasar a la parte de la anatomía, recordar que el nervio óptico es una extensión del sistema nervioso central y por ende pues va a estar recubierto con las membranas meninges. En esta imagen esquemática de la derecha pues vemos de cómo se organiza de forma estructural la vaina del nervio óptico. En el centro tenemos el nervio óptico, va a estar recubierto por la pía madre, luego vamos a encontrar el espacio sucar. Posteriormente tenemos la membrana aracnoidea y consiguiente a ella pues va a estar la dura madre y ya finalmente alrededor pues se va a encontrar la grasa retrovulvar. Este nervio óptico pues hacia su convergencia hacia anterior va a finalizar en el disco, en el disco óptico a nivel pues de la retina. Recordar que estas membranas pues van a generar una continuidad o una extensión, como lo podemos ver acá, hacia la membrana esclerótica y que en el centro, en su centro, pues va a estar acompañado de la vena y de la arteria oftálmica de la retina. También recordar que desde el punto de vista macroscópico, el nervio óptico se va a dividir en unas porciones. Como lo vemos acá en la gráfica inferior izquierda, pues tenemos una porción vulvar, una porción oftálmica, una porción canalicular, una porción intracerebral, finalmente se va a unir con el quiasma óptico y tendríamos una porción posterior.
Entonces, para entrar en el detalle de por qué se explica, digamos, este fenómeno fisiopatológico de la dilatación de la vaina del nervio óptico, pues este estudio es insignia, fue escrito en 1964 por el, por el doctor Sohan, y lo que quería era proponer un modelo experimental para explicar cómo se producía el papilema. Y él lo que utilizó fue un modelo animal donde pues incluyó una serie de monos rhesus a los que les hizo una craneotomía y les insertó un dispositivo que estaba conectado a una válvula autoinsuflable. Pues digamos que el objetivo aquí era simular la expresión de una lesión cerebral expansiva intracraneal. Y después de que hizo esto, comenzó a insuflar esos manguitos y pues le hizo oftalmoscopia a cada uno de estos modelos, de estos animales, y encontró que efectivamente esto se relacionaba con el papilema. En una serie posterior, en otro modelo animal, en este caso incluyó conejos, realizó el mismo experimento, hizo unas mediciones de las pupilas y pues cómo cambiaban las pupilas con estos incrementos de presión, y luego llevó estos nervios ópticos a unos cortes histológicos y pues determinó cómo, digamos, se comportaba el nervio óptico frente a la aplicación de esta lesión expansiva intracerebral. Y con esto pues él logró determinar que el edema del disco óptico dependía de un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo y que este se iba a generar porque cuando había una lesión que aumentaba la presión a nivel intracraneal, se presionaba el espacio subaracnoideo y iba a generar la movilización de este líquido cefalorraquídeo. Un poco más actual, pues viene este estudio del doctor Hans Christiansen, que fue publicado en 1997. Este ya se realizó con sujetos humanos. Se incluyeron 12 pacientes a los que tenían una indicación de punción lumbar para, digamos, un estudio diagnóstico. Y él lo que hizo fue que insertó dos agujas a nivel del canal espinal. Una de estas agujas estaba conectada a un dispositivo de instilación de fluido, que en este caso eran cristaloides, y el otro extremo de la aguja estaba conectado a un transductor de presión que iba registrando los cambios a nivel de la presión del fluido cerebroespinal. Ellos, después de que terminaron como una base de esa presión, comenzaron a aumentar progresivamente el flujo de esta instilación a nivel intratecal, y a la vez iban haciendo mediciones concomitantes con insonaciones ecográficas en la vaina del nervio óptico de estos pacientes. Y lo que se dieron cuenta es que efectivamente cuando esos flujos aumentaban se daba un aumento de la presión del flujo cerebroespinal, pues habían unos cambios a nivel de la vaina del nervio óptico. En este caso, pues una dilatación. Sí, es importante resaltar que si bien vemos que al parecer en algunas zonas pues describe una relación lineal y progresiva con el aumento de la presión cerebroespinal, hay otros sitios en los que a una misma presión cerebroespinal, digamos que no se describe una exacta relación con el aumento en la vaina del diámetro del nervio óptico. Ellos finalmente toman todas sus mediciones y las llevan a una regresión lineal, que es lo que nos va a hacer acá a la derecha, y determinan que pues la vaina del nervio óptico tiene una correlación del 0,75, mm, para determinar pues los cambios de la presión del fluido cerebroespinal. Pero mire, yo creo que la conclusión más importante de este estudio pues hace referencia a estas dos gráficas, y es que ellos habían dividido esos pacientes en dos grupos, cada grupo de 6 pacientes, y digamos que el punto como los habían clasificado era el grado de resistencia al flujo de salida cuando desconectaban uno de esos circuitos. Entonces los dividieron en el grupo B y en el grupo A. El grupo B era el grupo de mayor resistencia y el grupo B era el de mayor resistencia y el grupo A era el grupo de menor resistencia. Entonces, mire que este precepto va a ser muy importante para las conclusiones que vamos a tener más adelante en la charla. Ya desde esta época, pues se hablaba y se entendía ese hecho. Cuando, digamos, a un mismo flujo, pues usted revisa, mire que los pacientes que tenían una mayor resistencia al flujo tenían un aumento mucho más proporcional que los pacientes que tenían una baja resistencia al flujo pues digamos que para un mismo grado de instilación del flujo. Y lo mismo sucedía cuando usted mira el comportamiento de cambio de la presión del fluido cerebroespinal. Y esto pues porque se explicó para llevarlo, digamos, a una forma más coloquial, y es que algunos pacientes tenían un nervio óptico más rígido, o en otras palabras, algunos pacientes tenían un nervio óptico, una vaina del nervio óptico más distensible que otros. Entonces, finalmente las conclusiones de este estudio es que pues sí existe una correlación entre el incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo y los cambios a nivel del diámetro de la vaina del nervio óptico, pero pues no se puede proporcionar una estimación exacta de la presión intracerebral o de cuánto aumenta gradualmente ese diámetro de la vaina del nervio óptico con un aumento específico de presión.
Para pasar a la anatomía y continuando por anatomía y preguntándonos, para contestar la pregunta de por qué se mide a 3 milímetros, pues digamos que hay diferentes estudios, son estudios pequeños que tienen como un bajo diseño metodológico. De hecho, de los tres que encontré, dos decían que daba lo mismo medirlo a 3 que a 5, que no había como ninguna diferencia. Y entonces esto pues me pareció un poco contradictorio y encontré esta publicación que me pareció mucho más interesante. En esta publicación lo que los investigadores hicieron fue tomar muestras del nervio óptico de modelos cadavéricos y los sometieron a una microscopía electrónica. Y con esto ellos, digamos que lograron determinar la arquitectura, la citoarquitectura de la vaina del nervio óptico. Y determinaron que el nervio óptico pues tiene un segmento vulvar, un segmento intraorbital y un segmento canalicular, que este segmento vulvar pues va a estar configurado por trabéculas, el segmento intraorbital va a tener septos y pilares y la porción canalicular va a tener trabéculas y pilares, y esto le va a conferir unas características específicas que es lo que explica probablemente por qué este segmento vulvar de la vaina del nervio óptico sea el más sensible a los cambios de la presión del líquido cefalorraquídeo. Esta es la porción, digamos, que expresa las mayores propiedades de distensibilidad y de elasticidad. Entonces ellos determinan que pues más bien que una vaina vacía es un sistema tubular multiventricular subdividido y complejo que pues explica la dinámica del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo a nivel del nervio óptico. Bueno, yendo un poco más allá, esta publicación aquí se trae, estos investigadores realizaron como el mismo proceso, utilizaron modelos cadavéricos de la vaina del nervio óptico, pero ellos lo que hicieron fue comenzar a conectar, digamos, unas agujas, un circuito a la parte posterior del nervio óptico y comenzaron a instilar gradualmente líquido y conectadas a un transductor y medir las presiones a medida como iba aumentando la presión a medida que iban instilando este líquido. Y de manera concomitante sometían estos modelos cadavéricos a una insonación ecográfica, como lo vemos acá en la figura de la izquierda, y pues lo que ellos encontraron o ratificaron el hecho de que pues efectivamente cuando hay un aumento de presión, la vaina del nervio óptico se dilata o hay un aumento en el diámetro de la vaina del nervio óptico. Pero mire que las conclusiones más importantes de este estudio tienen que ver con la propiedad del nervio óptico de retornar a su forma original una vez esos estímulos de presión cesan. Y como lo vemos acá en esta gráfica, resulta que cuando se sobrepasa cierto umbral de presión, cuando hay un tiempo específico y cierto umbral de presión y este nervio óptico está sometido a él, parece ser que el nervio óptico pierde esa capacidad de elasticidad o de retornar a su forma normal. Y digamos que pues este estudio lo que concluye es sobre la propiedad de histeresis del nervio óptico y probablemente esto explique por qué ha sido tan difícil, digamos, plantear un concepto respecto a cómo se debe hacer el seguimiento, cada cuánto yo le tengo que hacer una medición de la vaina del nervio óptico al paciente para ver el efecto de la intervención que yo estoy haciendo. Entonces, se puede predecir la PIC a través del diámetro de la vaina del nervio óptico. Traje esta publicación. Esta publicación pues, es un estudio observacional prospectivo, incluyó pacientes del servicio de urgencias y en cuidado intensivo, y lo que quiso hacer fue comparar el diámetro de la vaina del nervio óptico versus la medición de la presión intracraneal a través de ventriculostomía. Se incluyeron 15 pacientes y pues ellos establecieron un punto de corte para detectar la presión intracraneal elevada como un punto mayor a 20 centímetros de agua. Después de calcular la sensibilidad y la especificidad, hicieron una regresión lineal y pues determinaron que había un grado de correlación del 0,59 con una P estadísticamente significativa. Es un grado de correlación muy bajo. Y lo que quiero pues resaltar acá en esta gráfica es que mire, a un diámetro de 5 milímetros aproximados del nervio óptico, pues el paciente expresaba diferentes presiones. Estaba tanto en el grupo de presión intracraneal baja como en el grupo de presión intracraneal alta. Entonces, a veces uno encuentra estas fórmulas y la conclusión acá es que pues esto no es adecuado y no se debería tratar de hacer una predicción de la presión intracerebral a través del diámetro de la vaina del nervio óptico. Para pasar a la parte de los puntos de corte, pues esto sí que parece ser confuso en la literatura. Primero traje esta publicación, esta publicación realizada en el 2008. Se realizó entre el 2008 y el 2006, se incluyeron 76 pacientes en cuidado intensivo. Ellos lo que hicieron fue dividir estos pacientes en tres grupos: un grupo de trauma craneoencefálico severo, un grupo de trauma craneoencefálico moderado y un grupo control.
Se hicieron mediciones cada 2 horas a partir del ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo durante 2 días, y lo que se hizo fue tratar de comparar la sensibilidad y la especificidad para la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico versus la presión intracraneal medida por catéter de ventriculostomía versus el Doppler transcraneal. Después de eso, pues llevaron estos datos a una regresión lineal y concordaron en que había un grado de correlación del 0,68 con una P significativamente estadística, porque pues uno ve que hay muchos datos dispersos. Finalmente construyen con su sensibilidad y especificidad un área bajo la curva y pues determinan para este estudio y para esta población específica en pacientes con lesión intracraneal traumática que el punto de corte para definir presión intracerebral era el que tenía el mayor grado de discriminación según el área bajo la curva, era de 5,7 milímetros. Para continuar con pues contestándonos esta pregunta, esta publicación del año 2023, una revisión sistemática y metaanálisis, de hecho de lo que revisé era como la de mayor cantidad de estudios y pacientes, la de mayor robustez. Ellos incluyeron 38 estudios con un total de 2.084 pacientes. Y después de evaluar sus valores de sensibilidad y especificidad, se dieron cuenta que había una gran variabilidad y heterogeneidad. Entonces, lo que hicieron fue hacer unas agrupaciones. Se fueron al percentil, entre el percentil 75 y 90, estaba entre 5,6 y 6,3, y el percentil que estaba entre 40 y 75, que era de 4,9 a 5,5. Y ya con estos datos agrupados, lo que se calcularon las sensibilidades y las especificidades, y después de llevarlo a un área bajo la curva, pues determinaron que los valores que tenían los valores que estaban dentro de un rango, digamos, de mayor discriminación eran los valores entre 5,6 y 6,3. Entonces, con ellos determinan, y la gran conclusión que se saca acá es que la tendencia es a que los que están en el límite de mayor valor son los que tienen la mayor capacidad discriminativa, pero pues aún quedamos como en un limbo, pues que pues nos deja ahí que entre 5,6, entre 6,3 nos dan como un valor específico. Para completar pues esta conclusión, finalmente voy a hablar acerca de esta revisión sistemática. Me pareció interesante, fue la más reciente que encontré, fue publicada el año pasado, y lo más interesante es que es una publicación local del grupo de neurocirugía de la Universidad del Valle. Ellos pues realizaron una búsqueda, digamos, desde el inicio hasta el año 2023. Su objetivo era evaluar la precisión del diámetro de la vaina del nervio óptico para definir presión intracraneal, pero haciendo la anotación de que todos los pacientes tenían una lesión cerebral asociada traumática, de origen traumático. Ellos metaanalizaron los datos a través de un modelo de efectos aleatorios bivariados, incluyeron finalmente 688 pacientes adultos de 16 estudios y determinaron una sensibilidad del 84% y una especificidad del 83% como punto de corte. Pues cuando llevaron estos datos al área bajo la curva, con un área bajo la curva de 0,91, pues una muy buena capacidad discriminativa, definieron un punto de corte umbral de 5,78 milímetros para predecir una presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio. Entonces, mencionar que una de las debilidades o muchas de las debilidades de algunos de los metaanálisis es que incluyen pacientes tanto con lesión traumática como pacientes con lesión cerebral no traumática. Y en este artículo de revisión, pues para demostrar mi punto y argumentar mi punto, es que esta tablita me pareció llamativa mostrarla por el hecho de que pues aún en la actualidad sigue existiendo una disparidad entre cuál es el punto de corte pues más efectivo, cuál deberíamos usar. Pero pues esta connotación la vamos a resolver más adelante. Ya para pasar a los criterios operativos, entonces está esta publicación, este consenso del 2024, entendiendo que la medición de la vaina del nervio óptico pues tenía bastantes problemas desde el punto de vista operativo y metodológico, porque pues nadie se ponía de acuerdo en cómo hacerlo, a dónde medirlo. Entonces ellos definieron hacer este consenso donde nos plantean 6 categorías para que la obtención del diámetro de la vaina del nervio óptico pues no tenga esa variabilidad interoperador. Vamos a describir cada una de estas categorías. Pues para la selección de la sonda y el preajuste, pues vamos a tener que, esto se va a asemejar a lo que habíamos hablado en la charla pasada, que tiene que ver con el abordaje digamos, del focus ocular en general. Debe preferirse una sonda, un transductor lineal que oscile entre 7,5 y 12 MHz. Para obtener las imágenes de la vaina del nervio óptico siempre se debe preferir el preset ocular, pero pues sin embargo
Si uno no tiene ese preset, pues ya había quedado claro en la charla anterior que uno lo que puede hacer es tratar de buscar un preset que se ajuste a estas medidas de seguridad del índice térmico y del índice mecánico. Digamos que este es el ecógrafo MinRay que tenemos en el servicio de reanimación en la clínica Ibanaco. Y aquí pues nos pusimos a buscar a ver cuál se ajustaba a esos parámetros de seguridad. Para este caso elegimos nervio profundo con un índice térmico de 0,3 y un índice mecánico de 0,9. Respecto a la posición para la realización del examen, pues es importante resaltar que usted puede hacer la medición con el paciente en decúbito a 0 grados, a 30 grados, a 45 grados, con el paciente sentado, pero lo importante aquí es que esa primera medición que usted hizo, cuando usted vaya a hacer una segunda medición o una tercera medición, o mediciones seriadas, el paciente debe estar en la misma posición en la que usted tomó esa medida inicial. Para la obtención de la imagen, pues las recomendaciones que hemos venido mencionando, lo dijimos en la charla anterior. Se debe colocar una interfaz para la protección del globo ocular. Siempre se debe, pues, obtener un eje axial y un eje sagital para el abordaje de la vaina del nervio óptico. Y es importante resaltar que, digamos que desde la calidad técnica, lo que se debe hacer es que el globo ocular se encuentre en el mismo eje axial que describe la vaina del nervio óptico, o en el centro del globo ocular, mejor dicho. Respecto a la obtención de la imagen y la toma de medidas, pues el consenso es específico. Aquí hay que hacer varias consideraciones. La primera es que ellos proponen que algunos autores hacen dos interpretaciones, digamos desde el punto de vista de la imagen ecográfica que yo obtengo relacionado con la anatomía estructural del nervio óptico. Algunos autores dicen, como en este caso en la interpretación uno, que usted se viene, esto sería la grasa retrovulvar, que es el área hiperecoica, hiperecoico, 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 hasta que usted encuentra un cambio en a una zona hipoecoica y que esa primera banda hipoecoica es la dura madre. Hay otros autores que tienen la posición de que la dura madre está, digamos, combinada con esa grasa retrovulvar y que esa primer línea hipoecoica que usted encuentra cuando se viene hacia medial es el espacio subaracnoideo. Ellos llegan a la conclusión de que esto es indistinto y no es relevante para la medición y no impacta en la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces, pero pues era importante hacer la consideración. Segundo, el consenso pues es específico en que usted puede medir el diámetro externo o el diámetro interno. De hecho, ellos plantean que la literatura habla de que no hay como ninguna diferencia o ningún impacto finalmente si usted mide la una o la otra, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de los estudios, como aproximadamente el 80% de los estudios, se realizó con la medición del diámetro interno. Entonces, pues lo que uno debería hacer es tener su imagen de la vaina del nervio óptico en el eje axial, en el centro del globo ocular, o pararse en el borde de la retina y hacer una medición a 3 milímetros. Después de que usted haga esa medición a 3 milímetros, pues va a trazar una línea, como lo mencionábamos acá, cuando usted encuentre ese intercambio de esa hiperecogenicidad que representa la grasa retrovulvar a esa banda hipoecoica que representaría esa digamos, esa primer capa del nervio óptico, y pues ya vimos que es indistinto de su interpretación anatómica. Y lo mismo haríamos del lado contralateral. Resaltar que pues pueden existir algunos artefactos que ya vamos a ver cómo los podemos, digamos, cómo los podemos incidir y los podemos sobrepasar. Entonces, pues nos tomamos el trabajo de hacer diferentes insoniaciones, tratar de obtener insoniaciones para la medición de la vaina del nervio óptico, y pues esta fue la imagen que obtuvimos. Entonces, primero lo que les quería mostrar es cómo no hacerlo. Entonces aquí vemos que definitivamente el eje axial de la vaina del nervio óptico pues no está en el centro del globo ocular. Sin embargo, yo acá hice una medición, y lo otro a tener en cuenta es que pues realmente no hay una diferenciación de las estructuras anatómicas a pesar de que hice los ajustes de ganancia. Entonces, pues esto sería una mala técnica operativa y sería una mala medición. Ahora bien, pues hay situaciones en las que definitivamente va a ser como un poco complicado tratar de que esta condición se dé, ¿no? De que la vaina del nervio óptico se encuentre alineada exactamente con el eje central. O hay otras consideraciones, otras situaciones en las que la vaina del nervio óptico parece describir, digamos, una lateralización. Y pues digamos que aquí la recomendación es que pues, usted debe fijar el borde superior de la retina, hacer la medición a 3 milímetros, pero siempre teniendo en cuenta que se describa en ese eje axial digamos, de la vaina del nervio óptico, del centro del nervio óptico. Finalmente, pues como las mediciones no nos daban, nos cambiamos de ecógrafo y nos fuimos al Canon, y pues aquí las cosas parecieron ser un poco más favorecedoras. Ya logramos hacer una alineación de la vaina del nervio óptico, pero si se fijan también seguimos como con el mismo problema de lograr una buena calidad de imagen.
hacia la parte vulvar del nervio óptico. Entonces, a este lado sí se ve muy bien la diferenciación. Venimos acá hiperecoico, y hay una línea que representa esa transformación hipoecoica donde tomamos la primera medida, pero si nos vamos a contralateral, pues de hecho no encontramos como una zona de diferenciación. Entonces, esto también es otro error en el que podemos incurrir y tal vez uno lo que pretende hacerlo es como de manera instintiva y pues de colocarlo acá como que coincida con esta parte negrita, pero pues eso sería una mala técnica. Ahora bien, pues ya en compañía del profesor Castro nos fuimos a la unidad y utilizamos el equipo Midray de la unidad y con él pues pudimos obtener unas imágenes probablemente de mayor calidad, donde pues vemos que la insonación del ojo fue más favorable. Aquí escribimos pues la sombra acústica del nervio óptico y vemos esa particularidad de que estaba aparentemente lateralizada. Y lo que hicimos pues fue siempre tomar la medida, pero circunscribiendo ese eje axial del nervio óptico. Para este caso, pues nos dio 5,6 centímetros, que pues, estaría como dentro de la normalidad, según lo que hemos hablado. Esta es otra imagen, probablemente describa una mejor calidad operativa, donde pues tenemos alineados los ejes axial, vemos la vaina del nervio óptico, y aquí pues podemos distinguir como de una manera más clara esos cambios de cogenicidad para hacer el punto de partida y el punto de medición. Recordemos que habíamos dicho que pues lo que se debía medir era el diámetro interno. Finalmente, pues cuando, digamos, se dan ciertas alteraciones, sobre todo cuando el nervio óptico tiene esta lateralización, pues el consenso nos propone que estas mediciones pueden ser corregidas a través de la insonación Doppler para tratar de ubicar la vena y la arteria central de la retina y de esta manera poder ubicar el eje axial del nervio óptico y hacer una medición un poco más fiable. Bueno, entonces este consenso, el B-ICONIC, pues es un consenso de un panel de expertos, se publicó en el año 2025, incluyó 44 expertos que utilizaban pues regularmente medidas no invasivas para guiar la atención de los pacientes con lesión intracerebral y se proporcionaron un total de 34 recomendaciones. Y a efectos pues, de la charla traje las recomendaciones que atañen específicamente a la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico. Recordar que pues, el profesor Bustamante participó en la creación, en la generación de este consenso. Tenemos dos recomendaciones débiles y dos recomendaciones fuertes. Para las recomendaciones débiles, pues tenemos como un punto de posición acerca de cada cuánto deberíamos hacer la medición, dependiendo la gravedad del trauma craneoencefálico. Para el grave sería de 2 a 4 horas y para el moderado sería entre 4 a 6 horas. Y las dos recomendaciones fuertes, pues acá probablemente respondemos a esa pregunta de cuánto, bueno, entonces cuánto es el punto de corte. Entonces ellos establecen que para definir presión intracerebral, un punto de corte estándar de 6 milímetros para definir hipertensión intracerebral en los pacientes. Y por último, esta recomendación es importante cuando usted hace la monitorización sería de la medida de del diámetro de la vaina del nervio óptico en los pacientes, para usted definir que hay un aumento de la presión y de ese valor basal, pues debe ser de al menos 0,5 milímetros ese cambio para definir que el paciente está pues probablemente progresando a presión intracerebral elevada. De esto pues concluimos que la interpretación para el diámetro de la vaina del nervio óptico pues sería lo que podríamos decir es el paciente tiene o no tiene hipertensión intracraneal. Y como conclusiones, finalmente, pues la medición de la vaina del nervio óptico mediante la ecografía ocular predice con precisión el aumento de la presión intracraneal, pero no se puede correlacionar con un valor específico de presión intracraneal. Dentro de las ventajas, pues que es no invasiva, que está ampliamente disponible, permite tomar decisiones clínicas e impactar en los pacientes probablemente cuando tenemos pues bajos recursos y probablemente no disponibilidad de monitoreo invasiva. Y pues de todo lo que se ha descrito, digamos que la mayor aplicabilidad o la mayor parte de la evidencia está volcada hacia la lesión cerebral traumática. Sin embargo, pues hay una amplia gama de situaciones en las que se podría utilizar. Y pues esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien, José. Creo que has un panorama muy claro en cuanto a la aplicación de estos conceptos, que cada vez llegamos más a un concepto unificado, que es muy importante tenerlo en cuenta. Los estudios que avalan pues, la medición a 3 milímetros tienen un fundamento fisiológico también que nos precisa la medición del nervio óptico. En cuanto al consenso, pues sí busca obviamente eh,
tener unificados esos conceptos para que los apliquemos en la práctica diaria. Y pues el protocolo con el Doppler color ya pues pues lo hemos visto y pues lastimosamente tiene algunas falencias en cuanto a su realización. Eh, sí busca un fundamento fisiológico, pero no hace como tal parte del consenso, sino un protocolo adicional, se llama el protocolo CLOSE, que busca como tratar de mejorar la precisión de estas mediciones, pero cuando uno va a ver pues las imágenes y a ver la lectura de estos artículos, pues todavía están muy quedados en cuanto a la técnica de realización de esta medición de la vaina del nervio óptico. Como lo dijiste muy bien en el estudio Biconic, pues lo que busca es precisar definitivamente ese punto de corte para que no haya, digámoslo, una discusión de que, ay, pues me dio 5.75, me dio 5.79, entonces ¿será que tiene hipertensión endocraniana? Definitivamente, pues lo que se busca es tener un punto de corte más exacto y preciso para tomar decisiones. Entonces, en el contexto del trauma craneoencefálico, un paciente que tenga una vaina del nervio óptico que esté bien medida, que esté bien tomada y que esté mayor a 6, pues definitivamente sabemos que tiene hipertensión endocraniana y lo hemos visto en nuestra práctica clínica acá en nuestra clínica en Banaco. Entonces, la invitación es a realizar esta medición como debe ser, ¿sí? Como, como lo indica la guía y como nos mostró también José, lo que no se debe hacer es muy importante porque eso genera mucha variabilidad en cuanto a la interpretación, a la realización, y eso pues nos va a generar conceptos erróneos. No tengo más consideraciones adicionales. No sé si el doctor Bustamante o el doctor Brian quisieran hacer alguna apreciación o si alguien en el público quisiera comentar algo o tiene alguna pregunta adicional. Brian que trabaja, ya le damos la palabra a Pablo. Brian que trabaja en un instituto neurológico, ¿ustedes qué están haciendo allá con respecto a este punto, a esta herramienta? Antes de darle la palabra a Pablo. Buenas noches. Bueno, para responder la pregunta primero del doctor Bustamante, pues desafortunadamente, pues sí, ya pues el doctor Lemos lo mostró, pues en el mundo pues no hay como pues, un consenso o algo que nos diga cómo se deben hacer, entonces uno encuentra mucha variabilidad en la forma o cómo se hace pues, las mediciones del diámetro de la vaina del nervio óptico. Yo sí agregaría en lo que hemos pues como revisado y eso, que si bien fuiste, José, muy descriptivo y muy detallado en la técnica de medición, en las angulaciones y eso, ahí no hay pues un estudio que se compare o que los compare con esa medición de los 3 milímetros a partir del borde inferior de la retina, y eso es una cosa que hay que tener en consideración porque muchas veces en las angulaciones que tenemos del haz, ¿cierto? Nos crea un falso reborde, ¿cierto? De la retina. Entonces ahí hay un error, ¿cierto? Entonces podríamos empezar a tomar esos 3 milímetros que mencionaste de manera pues equivocada. Y hay que reconocer, y están pues en muchos textos, es lo que está pues como la hendidura o la muesca del nervio óptico, que es lo que uno debería tratar de buscar, y sería pues como lo ideal a partir de ahí empezar a tomar la medición, más que esos 3 milímetros que mencionaste ahí. Y lo otro que creo que faltó y de pronto detallar como para terminar de pulir esa técnica que debemos hacer es la presión que se debe hacer. En muchas ocasiones cuando el nervio se nos angula, nos aparece así oblicuo, es porque hacemos mucha presión sobre el globo ocular y esto hace que aparezca como oblicuo o desviado. Que creo que eso es algo que se debe como pulir y ir mirando, y pues para que lo hagan
y miren que es una manera pues como de corregir esas angulaciones. No sé, no tengo como otro comentario. Pero sobre lo que yo te pregunté de qué están haciendo ustedes allá, ¿qué hacen sobre esto? ¿O no lo utilizan como una herramienta No, actualmente? no, claro que sí, profe, sí, siempre, pues nosotros en las dos partes donde estoy, que son unidades neuro, pues de neuroclínicas especializadas, en ambas hay hacemos siempre monitoría multimodal y en todos los pacientes que llegan deben tener como mínimo medición de vaina del nervio óptico, Doppler transcraneal y lo ideal es que tenga y que se pueda comparar con una de las medidas invasivas, bien sea derivación ventricular externa o presión intracraneal invasiva pues con catéteres. Ahorita apenas estamos esperando pues que nos llegue lo del pupilómetro, pues acá nosotros no lo tenemos tampoco pues en Medellín, pues donde estoy, y eso terminaría pues de complementar el manejo y ojalá pues también pudiéramos tener para la distensibilidad pues con el Brain for Care, pero esas son como las propuestas para este segundo semestre, sobre todo en el neuro, que es más especializado, pero siempre combinamos las dos medidas y siempre están en todos los No, pacientes. no, ok. Pablo creo que fue que levantó la mano. ¿O quién la levantó? Para que le ayuden ahí, que no puedo en este momento yo darle el- los permisos. Carlos, de pronto. Ah, sí, yo creo que ya le di permiso. Ya, Pablo. Bueno, buenas noches. Felicitar a José por la exposición, creo que muy completa. Y más que otra cosa es otra, creo que de las conclusiones ahorita que precisamente estoy rotando por la UCI Neuro, era precisamente lo que hablaba el fellow ahorita. Hemos visto en los pacientes no quedarse como con una sola forma de monitorizar al paciente. Si bien los pacientes siguen haciendo daño así no tengan hipertensión endocraniana, hay otras formas de monitorizarlo. Entonces, creo que el manejo o la monitoría de este tipo de pacientes va hacia allá, a utilizar la monitoría multimodal. O sea, utilizar varios métodos, no, pues creo que todos van a trabajar en lados diferentes y tienen la opción de pupilometría, de realizar un Doppler. Entonces, creo que la conclusión es no quedarse solamente con la vaina, sino que tratar de utilizar todos los métodos en conjunto y pues si vamos a hacerlos después de obtener esos puntos de corte, pues tomar una decisión porque para eso es que los vamos a utilizar. Entonces, sobre todo en el paciente neurocrítico que es tan complejo, que es tan variable, uno, saber qué monitorías son las que vamos a aplicar, cuál va a ser la mejor y después de eso, como hacer la intervención, teniendo en cuenta todas estas formas de monitorizar a mi paciente. Lo que era de pronto lo que faltaba quería como añadir. Pues, bueno, ¿alguien más tiene ahí? ¿Puedes poner un momentico la presentación, por favor? Y si Claro, alguien creo que acá levantó la mano. Ah, no, era Pablo también. claro, profe. Entonces, Precisión del focus. Yo lo que podría agregar es que no es realmente tan sencillo cuando traté de hacerlo, ¿cómo, como perdón? ¿Puedes pareciese. repetir? Que, pues que yo lo que pude notar cuando pues traté de hacer el ejercicio de obtener las imágenes, que no es tan Ajá. fácil como parece. Ahí está viendo la presentación, Ya, profe. creo, no sé, a ver, ya. En la del consenso del de Bruselas. Entonces, es completamente válido lo que están diciendo y Neuro se caracteriza por eso, de lo multimodal y entre más agujas y catéteres y cosas y dispositivos metamos, una berraquera, ¿sí o qué? Pero miren el título del consenso.
cuando los sistemas invasivos no están disponibles para el manejo y el cuidado de los pacientes. Entonces, lo primero es que los invito a que se lean esos dos consensos. Es una invitación amable en el sentido de, como decía Brian ahorita, es que no es claro, es que todavía no sabemos cómo estandarizarlo. No, sí, ya sabemos. Esos dos documentos hacen justamente eso. Lo que pasa es que son muy recientes. Y llevamos mucho tiempo tratando de hablar el mismo idioma con esto. Y esos dos consensos justamente intentan responder un pedacito de esa dificultad que mostró Lemus en parte de la charla. Y es, venga, miren esa heterogeneidad tan berraca en los datos. O sea, en uno dicen que con 4.6 tiene presión alta y en el otro dicen que con 6.2 está normal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que tenemos que hablar en el mismo idioma. Entonces, cuando yo vi los compañeros que publicaron, de hecho, varios de los que hicieron ese otro consenso, que estandarizaron la técnica, porque fue otro consenso, y de ahí hay varios que participaron con nosotros en este otro, y cuando lo publican nos dicen, vea, ya, lo hicimos, entonces para que tratemos de que hablemos el mismo idioma, pues todos lo aplaudimos, porque dijimos, caramba, por fin. Entonces tenemos, no porque haya sido perfecto, sino porque es el punto de partida para poder decir, así no nos gusta, es horrible, así haya quedado imperfecto, pero es un punto de partida. Llevamos más de 20 años tratando de hacerlo cada uno de una forma diferente. Con seguridad, si empezamos a tener claridad sobre cómo hacerlo, así sea imperfecto, vuelvo a insistirlo, así sea imperfecto, pues vamos a tener datos más consistentes. Y la consistencia es lo que nos va a decir en el tiempo si efectivamente esta herramienta funciona o no, como estamos viendo que parece funcionar. ¿Y por qué digo parece? Porque una de las herramientas que mostramos en este consenso fue la vaina del nervio óptico. Este consenso no solo habla de vaina del nervio óptico, habla de otras variables. Entonces, el mensaje ahí es, léanse esos dos consensos, que con esta charla, y vuelve después y miran la grabación, esta clase, porque esta clase es muy buena, la que dio José hoy, y dicen, ah, bien, chévere, entonces ya con esos datos, más esto que me acabo de leer, ya me queda un poco más claro el panorama, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo así, ¿listo? Complemento con lo que estaba diciendo ahora Carlos, y Carlos habló de otro concepto que pudo haber sido dicho al principio de la charla y que yo no alcancé a entrar y que puede ser por eso que no lo capturé así el dato que dio Carlos, y es el Doppler que mencionó José al final era para tratar de aclarar en esos pacientes donde a pesar que uno le diga al paciente, mire para arriba, mire para abajo, mire para el centro, no hay que para alinear el nervio, hay pacientes que tienen el nervio torcido, o sea, uno lo ve en resonancia, son nervios torcidos que no hay forma de que salga una imagen lineal, no hay forma, porque están torcidos, llaman nervio tortuoso. Entonces, una forma es hacer el Doppler, pero no para buscar los bordes del nervio, que es el protocolo que mencionó Carlos, que es el closed, sino que es para ver por dónde van los vasos del centro del nervio y tratar de ver en qué angulación voy a medir el nervio. Es diferente, ¿sí? Entonces, eso como para dar un poquito de claridad a lo que mencionó Carlos ahorita, ¿ya? Lo otro que es para buscar los nervios piales que hay alrededor del nervio, para buscar los contornos del nervio, eso es experimental todavía.
De hecho, unos de los residentes nuestros están haciendo esa investigación y me parece que va a ser muy interesante los resultados de esa investigación porque nos va a dar un punto adicional de si eso sirve o no sirve. Y va a ser muy chévere porque va a sumar a esa base que nos publicaron este año del consenso de cómo deberíamos hacerlo. Uno puede salir diciendo, no los hagamos como ese consenso, pues vamos a seguir en la misma duda. Más vale adhirámonos a ese consenso. Estoy hablando de cómo hacerlo, no el Biconic, sino el otro. De cómo hacerlo como para que hablemos el mismo idioma. Y usamos los puntos de corte, como dijo, creo que fue Carlos también. Venga, si usted quiere hacer tratamiento y no tiene ninguna otra herramienta, ahí sí, péguese a los datos del Biconic. No más. Pero si usted tiene que un catéter, que el otro, que no sé qué, que la ventriculostomía, que el Doppler, que la tomografía, que la resonancia, pues hombre, esto es un complemento. Por eso empecé con la pregunta, Brian, venga, ¿ustedes la están usando y cómo la están usando? Porque el consenso es claro, el escenario. ¿Ya? Entonces eso como para aterrizarlos un poquito. Y ese es el escenario que suele pasarnos en el servicio de urgencias. ¿O cuántos de ustedes ponen catéteres intraparenquimatosos en la sala de reanimación cuando tiene un trauma craneoencefálico? O ventriculostomía en la sala de reanimación. O que le abren el cráneo al paciente ahí. Pues no. Nosotros en el servicio de urgencias nos solemos comportar en muchos escenarios, en un escenario donde no tenemos cómo monitorizar de una forma amplia a nuestro paciente, sino con clínica y un ecógrafo y un monitor de signos vitales, estoy hablando. Entonces, por eso es la invitación a que juntemos estos datos del día de hoy con esos dos artículos, porque se hizo un esfuerzo muy grande y se recopiló mucha de la información y se las estamos entregando de una forma sintetizada. Y Jesús les trajo el resto. José, perdón, les trajo el resto. ¿Listo? Entonces, por eso es muy valioso la charla que trajo hoy Lemus. Bueno, no tengo ningún otro comentario. Si hay algún otro pregunta o comentario, bienvenido sea. Bueno, Manuel o Michael, por favor, monten esos dos consensos al momento que monten esta presentación en las redes, por favor. Les agradezco mucho y pues nos vemos dentro de 8 días.